hermanos, gracias le damos a nuestro Señor Jesucristo, ¿verdad? Al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. Como siempre, perdón, sabemos que cuando hay algo, ¿verdad? Es que hay una palabra poderosa, pero me gozo, ¿verdad? Le doy gracias a Dios porque estamos en un nuevo día, ¿verdad? De poder traer la palabra de nuestro Dios, ¿verdad? Tenemos sorpresas, ¿verdad? Porque dicen por ahí sorpresas, la Biblia da sorpresas, amén. Y tenemos unos invitados, ¿verdad? Para la gracia de nuestro Dios. Comenzamos, Voz de Salvación Radio, hermano Polo, bienvenido. Amén, queridos hermanos, que Dios les bendiga. Muy buenas tardes, noches, ¿verdad? De cualquier parte que nos sintonice. Le mandamos un fuerte saludo y deseando que este tiempo que el Señor nos permite, ¿verdad? Podamos disfrutarlos juntos, ¿verdad? Y podamos aprender juntos a través de su palabra. Y un tema muy, muy importante, muy necesario para el pueblo de Dios, que es conociendo del Espíritu Santo, la llenura del Espíritu Santo. Así es que le invitamos ahí en casita a tomar nota, a sacar su Biblia, si tiene usted Biblia, ¿verdad? Vamos a estar compartiendo el mensaje de este día, ¿verdad? Que se llama la llenura del Espíritu Santo. Amén. Amén. Tenemos una sorpresa y eso nos llena de gozo, ¿verdad? Dice la palabra que Él busca hombres valientes, como los que tenemos también detrás de cámaras. Amén. Dios está activando dones, talentos, y eso nos da muchísimo gusto. Está con nosotros nuestro hermano Sammy. Hermano Sammy, bendiciones, ¿cómo está? Lo conocemos. ¿Cuál es su nombre? Yo creo que me llamo Samuel Valencia. Samuel, amén. Usted presente como hermano Samuel. Amén. Muchas gracias por la invitación. Aleluya, amén. Espero que esta tarde sea una bendición, una palabra para todos nosotros y que sea que edifiquen sus vidas más que nada. Aleluya. Muchas gracias por la invitación, hermano. Esta es la casa de Dios, es su casa. Amén. Hermano Genaro, ¿cómo está? Ya me tenía preocupado que no llegaba, Dios santo. Gloria a Dios, gloria a Dios. Gloria a Dios. Sí, les damos la bienvenida, ¿verdad? En esta hora, sean bienvenidos a este su programa, ¿verdad? Voz de Salvación. Un programa donde la intención es llevar la palabra hasta el lugar más lejano posible, ¿verdad? Que sean ustedes ayudándonos a compartir, ¿verdad? Yo creo en mi corazón, algo que me ponía el Señor, que cada programa que hacemos, hay vidas que se están salvando, hay vidas que están llegando a los caminos de Cristo, ¿verdad? A los caminos del Señor. Y en este día, si tú tienes amigos con quien compartir este programa, ¿verdad? Aunque si eres cristiano o no eres cristiano, y aunque seas y tienes amigos que no son cristianos, compártelo, porque esa palabra, tú no sabes qué es lo que puede hacer la palabra de Dios, el efecto que trae en la vida de esa persona, porque hay personas que están pasando por necesidad, hay personas que necesitan una palabra de vida, y la palabra de vida está aquí, en la palabra de Dios. Comparte, ¿verdad? Compártelo y haz que el reino de Dios se extienda cada día, cada momento, más y más, ¿verdad? Dice la palabra de Dios que tenemos que predicar a tiempo y fuera de tiempo, en nuestro trabajo, fuera de nuestro trabajo, en nuestro hogar, fuera de nuestro hogar. Tenemos que predicar la palabra en todo tiempo, en todo momento. Entonces te pedimos que nos ayudes, ¿verdad?, a llevar esta palabra hasta lo más infinito del mundo, para que mucha gente sea salvada por la palabra de Dios, no por el hombre, sino por nuestro Señor Jesucristo. Amén. Sea bienvenido en esta hora. Amén. También está con nosotros nuestro hermano George, nuestro hermano Larry, ¿verdad? De Leicu. Le damos muchísimas gracias por sus vidas. Son de gran bendición para nuestras vidas, para el ministerio, ¿verdad? Mandamos un saludo a nuestro pastor, ¿verdad? Veremos que, ¿verdad? Cualquier cosa de usted del control, ¿verdad? Muchísimas gracias. Él está aquí al pie del cañón. Le damos muchísimas gracias. Y es interesante lo que decía nuestro hermano Genaro, ¿verdad? El único propósito de este programa es darle, ¿verdad?, exaltación a nuestro Señor Jesucristo, al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo, porque es Él el único que puede ayudarnos, es Él el único que puede hacer algo por nuestras vidas, amén. Y también lo invitamos a que pues comparta, ¿verdad? Como dice el hermano, hay gente que en un momento nosotros seguimos aún necesitando de nuestro Señor, ¿verdad? Aún seguimos necesitando de Dios, ¿verdad? Comparta este programa que es de mucha bendición, amén. Y pues comenzamos. Nuestro hermano Samuel nos puede... Sammy, ¿no? ¿Le puede decir Sammy aquí en cámaras? Samuel, amén, amén, brother. Comenzamos en el libro de Gálatas, capítulo 3, del versículo del 1 al 5. Dice el libro de Gálatas: Oye, Gálatas, insensatos, quien os fascinó para no obedecer a la verdad a vosotros, ante cuyos ojos Jesucristo fue ya presentado claramente entre vosotros como crucificado. Esto solo quiero saber de vosotros: ¿recibisteis el Espíritu por las obras de la ley o por el oír con fe? Tan necios sois, habiendo
comenzado por el Espíritu, ahora vais a cobrar por la carne. Tantas cosas habéis padecido en vano, si es que, realmente fue en vano. Aleluya. El 5 también, ¿verdad? Amén, amén, brother. Dice, aquel pues que hoy suministra el Espíritu y hace maravillas entre vosotros, lo hace por las obras de la ley o por el oír con fe. Con fe, aleluya, amén. Gracias, brother. Interesante, ¿verdad? Y pues el tema de hoy, ¿verdad? Cómo recibimos al Espíritu Santo, ¿verdad? Para la gente nueva que nos ve, ¿verdad? Habíamos hablado que el Espíritu Santo es una persona, es un paracleto, es un maestro que siempre está con nosotros, ¿verdad? Ahora vamos a hablar cómo esa persona viene con nosotros, cómo esa persona está con nosotros, cómo esa persona la recibimos dentro de nosotros para empezar a tener esos cambios, ¿verdad? Habíamos hablado que muchas veces hemos tratado y hablábamos de una mujer que había tenido 12 años, ¿verdad? Había visto doctores, había visto muchas cosas y no había recibido, ¿verdad? Y solamente en un toque, ¿verdad? De nuestro Señor Jesucristo, ¿verdad? Ese que salió poder de Él, ¿verdad? Entonces la única manera que podemos vencer, que podemos seguir adelante es a través del Espíritu Santo, amén. Entonces ahora es lo que vamos a estudiar, cómo lo recibimos en este tiempo, ¿verdad? Así que, hermano Polo, comenzamos. Amén, amén. Muy interesante ese texto de Gálatas, ¿verdad? 1 al 5, ¿verdad? Especialmente cómo cierra el apóstol Pablo ese contexto con una pregunta, ¿verdad? Dice que recibiste el Espíritu Santo por la ley o por el oír la palabra de fe, ¿no? Por la fe. Entonces una pregunta al aire, ¿verdad? Y es importante entender esto, ¿verdad? Que si esas personas que habían sido testigos de la crucifixión de nuestro Señor Jesucristo habían recibido por fe la salvación, ¿verdad? Y aún viendo lo que había acontecido, después estaban turbando y estaban queriendo volver a su antigüedad, ¿verdad? A lo que es buscar la salvación de Dios por sus propios méritos y no por la fe que es en Cristo Jesús, ¿verdad? Pero aquí el tema es la llenura del Espíritu Santo. Jesús, el apóstol Pablo señala ahí, pero yo quiero invitarlos a otro texto en el libro de Efesios, capítulo 5:18, si me acompañan, ¿verdad? Efesios 5:18, y de ahí quiero partir un poco de lo que va a ser esta enseñanza. Dice ahí, Efesios 5:8, se lo tienen en casita, dice, no os embriaguéis con vino, en lo cual hay disolución, antes bien, sed llenos del Espíritu, ¿verdad? Ese es otra vez el apóstol Pablo, ¿verdad? Hablando a la iglesia de los Efesios, ¿verdad? Y quiero empezar con esta introducción, leyendo la enseñanza que traigo, ¿verdad? Dice, la llenura del Espíritu Santo. ¿Qué significa ser lleno del Espíritu Santo, verdad? Nuestro tema es la llenura del Espíritu Santo. Es importante, ¿verdad? Hacemos esta pregunta. ¿Qué significa ser llenos del Espíritu Santo, verdad? Quiero compartir todo esto. Si usted tome nota ahí. Estamos usando el libro de Efesios, capítulo 5:18. Dice ahí, el conocido texto de Efesios 5:18, Pablo nos exhorta a no embriagarnos con vino, sino más bien ser llenos del Espíritu Santo. Pero, ¿qué significa eso, verdad? Es algo que, por lógica, tenemos que hacerlo, ¿verdad? Cualquiera puede venir y decirte, ser lleno del Espíritu Santo, pero si nunca has tenido una experiencia con el Espíritu Santo, ¿cómo puedes ser lleno del Espíritu Santo, verdad? Y dice ahí, ¿cómo puede un creyente ser lleno del Espíritu Santo? ¿Cuáles son las evidencias de esa llenura? ¿Verdad? Punto número 1 dice, al tratar con este asunto es sumamente importante que recordemos que el Espíritu Santo no es una sustancia, una influencia, no se trata de un gas o un líquido o un poder, sino de una persona. Es importante entender eso, ¿verdad? No es un líquido, no es un químico, no es un gas, no es un poder, aunque sí es un poder, es poder de Dios, amén, pero no es un poder que lo puedes tomar nomás porque sí, ¿verdad? Las caricaturas, ¿no? Como las caricaturas, ¿verdad? Entonces dice ahí que es una persona, es la tercera persona de la Trinidad de Dios, ¿verdad? Que viene a morar en la vida de todo creyente desde el instante mismo de la conversión a Cristo, ¿verdad? Es importante entender eso. Todos cristianos, todos los que hemos recibido a Jesús,
automáticamente recibimos al Espíritu Santo, ¿verdad? Pero ese no es el punto. O sea, usted ya tiene Espíritu Santo, pero debemos de entender qué es la llenura del Espíritu Santo. Entonces dice ahí, dice el apóstol Pablo en Romanos 8:9, que si alguno no tiene el Espíritu de Cristo, no es de él. El Espíritu Santo mora en todos los cristianos y no viene a nosotros por parte, sino como una persona completa, ¿verdad? Cuando una persona viene a visitarnos a nuestra casa, ¿verdad? No viene por partes, viene una mano, viene un pie, ¿verdad? No, sino que viene completa, ¿verdad? Amén, aleluya, aleluya. Entonces, a esto no está o no está el Espíritu de Dios en nosotros. Eso debemos de tener en claro, que el Espíritu Santo es una persona y Él cuando viene sobre nosotros viene completo. Pero vamos yendo para el punto exacto de qué es la llenura del Espíritu Santo, y dice, y con el Espíritu es exactamente igual. Punto 3 dice, no es que al convertirnos se nos da un poco del Espíritu y luego si cumplimos ciertas condiciones se nos da más y más hasta que finalmente somos llenos. No es así, ¿verdad? Algunas personas tienen el Espíritu Santo, todos los cristianos, ¿verdad? Todos los que son cristianos tienen el Espíritu Santo. Y otros no lo tienen, y esos son los que no son cristianos. No, es importante, yo analizaba esta enseñanza, y es importante. A veces como que digo, lo tendré o no lo tendré. Pero dice ahí en el punto 4, dice, en Juan, anoten el Evangelio de Juan, capítulo 14, 16 al 18, dice el Señor, y yo rogaré al Padre, y os dará otro Consolador, para que esté con vosotros para siempre, el Espíritu de verdad, al cual el mundo no puede recibir porque no le ve ni le conoce, pero vosotros le conocéis porque mora en vosotros y estará en vosotros. No os dejaré huérfanos, vendré a vosotros. O sea, el Señor viene desde que Él muere y asciende. Aleluya. Él les da la promesa, que fue la enseñanza que estuvieron viendo, ¿verdad? La promesa la semana pasada, yo no pude estar aquí, ¿verdad? Pero el tema se trató de la promesa, que fue la venida del Espíritu Santo después que Jesús murió y resucitó y anduvo todavía entre sus discípulos, entre nosotros, y después ascendió, ¿verdad? Y les dio la promesa, donde iba a venir el día de Pentecostés, ¿verdad? Amén. Entonces viene, y esa es la promesa que Jesús le estaba diciendo en este entonces a ellos, que iba a venir. ¿Y cómo vino? Por medio del Espíritu Santo. Así es. Por eso es que cuando nosotros recibimos a Jesús en nuestro corazón, automáticamente el Espíritu Santo viene. Y no lo vemos, pero tú te vas a dar cuenta cuando empiezas a ver esos cambios en tu vida. Y luego dice, aunque Cristo ascendió a los cielos, sus discípulos no han quedado huérfanos, porque el Espíritu Santo ha venido a morar en sus corazones. Todo lo que Cristo fue para los creyentes mientras estuvo en la tierra, el Espíritu lo es ahora para todos los cristianos. ¿Verdad? Aunque no le vemos, creemos, porque esa es la pregunta que termina lanzando en el texto que leíamos de Gálatas 3:5, que que el apóstol Pablo exhorta a los Gálatas. ¿Quién los incitó a desviarse, verdad? A desviarse de la verdad. Dice, ok, recibiste la verdad por medio de la ley o la recibiste por medio del Espíritu. Amén. O lo recibes por el oír la ley o lo recibes por el oír en la fe, ¿verdad? Eso es lo que está hablando el apóstol Pablo, ¿verdad? Amén. Bendito Dios. Amén. Y luego dice el punto 6, dice, y no existe ninguna condición que cumplir para que el Espíritu venga a morar en nosotros, excepto creer en Jesucristo, es por fe. Ese es el punto. Y me gustaría si me puede ayudar a leer el Evangelio de Juan 7, 37 al 39, hermano. Por favor. Juan 7, 37. Ajá, vamos a leer eso. Es lo que nos va a corroborar lo que estamos hablando en el punto 6. Dice, y no existe ninguna condenación que cumplir para que el Espíritu venga a morar en nosotros, excepto creer en Cristo. Todos los que creen disfrutan de esa bendición, ¿verdad? Y es importante entender la importancia de creer en el Señor Jesucristo, y es por fe. La fe no es por vista, sino es por convicción, ¿verdad? Para que podamos ver lo que Dios va a hacer en nosotros. Amén. Juan 7, 37, ¿verdad? Al 39. Dice, en el último y gran día de la fiesta, Jesús se puso en pie y alzó la voz diciendo, si alguno tiene sed, venga a mí y beba.
El que cree en mí, como dice la Escritura, de su interior correrán ríos de agua viva. Esto dijo del Espíritu que habían de recibir los que creyesen en él, pues aún no había venido el Espíritu Santo, porque Jesús no había sido aún glorificado. ¿Verdad? Entonces aquí pasamos al punto 7 y dice: sin embargo, es a un grupo de creyentes a los que Pablo exhorta en Efesios 5:18 a ser llenos del Espíritu Santo. El Espíritu mora en todo cristiano, pero no todos los cristianos son llenos del Espíritu Santo, ¿verdad? Por eso vemos que hay cristianos que ya recibieron al Señor, todavía son dominados por sus deseos de la carne. Es interesante. Por eso vemos que hay hermanos, ¿verdad? Que ya tienen a Dios, pero no han sido llenos. ¿Por qué? Porque todavía los dominan los deseos carnales y no son dominados por el Espíritu. Porque el que es lleno del Espíritu Santo es guiado por el Espíritu Santo y ya se abstiene de muchas cosas. En vez de estarse llenando de vino, se llena de oración, de ayuno, de palabra. Del otro vino, bro, Dios santo. Es lo que está exhortando el apóstol Pablo en este Sí, texto. de hecho es interesante, bro, fíjese que, y eso es bien importante que la gente tiene que saber, ¿verdad? Y eso es lo que viene, amados hermanos, en un futuro, ¿verdad? El próximo programa, precisamente, esa es una de las cosas que vamos a tratar. Cuando nosotros recibimos, ¿verdad?, el Espíritu Santo, hay frutos, se tiene que ver cuando nosotros, y precisamente hay veces que en una área nosotros no damos ese fruto, ¿verdad? Más adelante en el próximo programa es el fruto, ¿verdad? Pero son 9 áreas. Y eso es algo que vamos a tratar, así que no se lo voy a decir, sino véanlo la próxima semana, amén. Así que es importante lo que dice el hermano Genaro, algo más. Y Amén, pasamos con hermano. nuestro hermano Sammy. Pues realmente sí, el mismo versículo que tocó el hermano, ¿verdad? Aquí lo tenía también para dar algo. Pero sí es muy cierto, algo que yo quiero enfatizar, ¿verdad? En el de Juan 14:16, como dice, yo rogaré al Padre y os dará otro consolador para que esté con vosotros siempre. El Espíritu de verdad, el cual el mundo no puede recibir porque no le ve, ni le conoce, pero vosotros le conocéis porque mora con vosotros y estará con vosotros. Y el título es, ¿verdad?, ¿cómo recibo el Espíritu Santo? Mucha gente tal vez que nos está mirando dirá, bueno, apenas empecé a conocer de Dios, ¿cómo puedo recibir el Espíritu Santo? Como lo decía nuestro hermano, ¿verdad?, desde que tú recibes a Jesucristo en tu corazón, automáticamente tú recibes el Espíritu Santo. Pero dice aquí la palabra, dice el que no le conoce, para recibir el Espíritu Santo tienes que conocer quién es el Espíritu Santo. Tienes que conocer quién es, como decía nuestro hermano, si alguien te llega a visitar, ¿vas a dejar a alguien que entre a tu casa? Si es que lo conoces, lo vas a dejar entrar, así el Espíritu Santo. Necesitas conocerlo para dejarlo entrar a ti. Tienes que tener conocimiento. ¿Y cómo viene ese conocimiento? Dice, el Espíritu de verdad. El Espíritu de verdad. ¿Y cuál es la verdad? La palabra de nuestro Señor Jesucristo. Por eso en los versículos hablan de que con fe, tenemos que tener fe, porque creemos que después de que Jesucristo se fue, vino el Consolador. Eso fue lo que nos enseñó nuestro Señor Jesucristo. Es necesario que yo me vaya, porque después de mí viene alguien más, quien es el Espíritu Santo. Nosotros creemos y creemos en la palabra de Dios, es así como el Espíritu Santo está con nosotros. Porque tenemos que conocerle para recibirle. Y lo que hablaba nuestro hermano, la llenura es el siguiente paso después de que tú tienes el Espíritu Santo. La llenura eso es constantemente, todos los días. Tienes que llenarte del Espíritu Santo. Es como tener un vaso vacío. Somos un vaso vacío. Pero cuando recibimos, bueno, algunos no están vacíos porque tienen tantas cosas, ¿verdad?, como nosotros lo teníamos en el mundo. Cuando estábamos en el mundo estábamos llenos de tantas cosas que no eran buenas. Cuando recibimos a Jesucristo en nuestro corazón, y es necesario ir a un arrepentimiento. Cuando tú te arrepientes, confiesas tus pecados, y dice la palabra de Dios que dice que Él los convertirá como blanca lana. Viene a ser blanca lana de su presencia. Entonces quiere decir que somos limpios. Entonces automáticamente, también la palabra dice que somos el templo del Espíritu Santo. Él nos hizo para ser el templo del Espíritu. Entonces cuando nosotros realmente somos limpios, el Espíritu Santo automáticamente desciende sobre nosotros. Para llenar ese lugar, lo que es de Él. Nosotros somos de Él porque somos el templo del Espíritu Santo. Entonces, si tú no sabes, si tú a lo mejor dices, he conocido un poquito de Dios, pero tienes que desearlo con todo tu corazón.
Dice que, no recuerdo qué palabra dice, pero también dice que tenemos que desear el Espíritu Santo para que Él venga con nosotros, con nuestro corazón. Entonces, al desearlo, Él viene, ya estando limpios, y llena ese lugar que es de Él automáticamente, porque somos templos del Espíritu Santo. Lo siguiente es llenarnos constantemente. ¿Cómo? Con la palabra. Porque desde el momento que tú crees en la palabra de Dios, estás creyendo en el Espíritu Santo. Amén, absolutamente. De hecho tenemos, ¿verdad? Un invitado, nuestro hermano Samuel, ¿verdad? Es uno de los que no tiene mucho tiempo en la iglesia, ¿verdad? Que Dios está levantando, ¿verdad? Y pues es un hombre que nos puede, ¿verdad? Ayer precisamente platicaba con él, ¿verdad? Y nos daba testimonio de lo que el Espíritu Santo ha hecho. Y es importante, hermano Samuel, lo que ayer nos comentaba, ¿verdad? ¿Qué es lo que ha hecho el Espíritu Santo? Lo que ayer nos comentaba. A veces como hombres no podemos cambiar, hermano. Sobre todo el rencor, el odio, ¿no? A veces cuando uno anda en el mundo afuera, tiene un espíritu, pero el espíritu malo. el engañador, el de mentira. Y tuve un pasado, una vida muy, muy fea. Busqué amor, busqué muchas cosas que uno no encuentra allá afuera. Exacto. Pero cuando llegué a los caminos de Dios, mire, eso transformó mi vida. A veces uno piensa que no hay salida, que no hay amor, no hay forma, pero cuando uno recibe la fe que hay un Dios, que Jesús murió por nosotros, aleluya, ahí está el punto. Lo transforma completamente. Amén. Entonces, wow. Es tremendo, amén. Y se cumple la palabra que dice que el mundo no lo recibe porque no le conoce. No le conoce, amén. Como el hermano está diciendo, él empezó a conocer de Dios, está empezando a conocer del Espíritu Santo. Ahora dice que el Espíritu Santo ya está en vosotros, ya está en nosotros, el Espíritu Santo. Es importante, fíjense, y esto es bien, porque por ejemplo hay diferentes, mientras estudiamos, como dice el brother, hay varias manifestaciones como el Espíritu Santo, ¿verdad? Vino sobre los hombres. Y eso es algo que se ha confundido también en la iglesia y es algo que tenemos que tener claro, ¿verdad? Por ejemplo, cuando el Señor Jesús fue bautizado, ¿verdad? ¿Cuál fue el mover del Espíritu Santo? Vino sobre él. Cuando fueron los apóstoles, ¿verdad? Que le dio de la promesa, ¿cómo fue? ¿Verdad? Que lo esperaran, fue de repente un mover donde hubo lenguas, donde hubo, dice que lenguas de fuego, ¿verdad? Sí. Cuando vinieron los gentiles, fue algo similar y algo que tenemos que entender. Y no sé con quién platicaba yo hace un momento que hay diferentes tiempos y es algo que tenemos que entender. Por eso el programa de hoy, cómo recibimos al Espíritu Santo en este tiempo. Y venimos hablando del conocer a Dios por fe, pero la pregunta es, ¿con fe a qué? ¿Me entiende? O sea, usted dice, bueno, sí, ¿en qué creemos? Dice que lo recibimos cuando creemos, bueno, pero ¿en qué creemos? Eso es importante. Y si usted le pregunta a alguien, le dice, bueno, ¿en qué has creído? Es difícil que le conteste. Es precisamente lo que acaba de decir el hermano Sam. Cuando usted cree que Jesús murió por nuestros pecados, que fue sepultado y resucitó al tercer día, cuando usted realmente cree eso, automáticamente el Espíritu Santo, lo que nos acaba de decir esta palabra en Gálatas, ¿verdad? El Espíritu Santo lo sella, viene sobre usted. Y es importante porque muchas veces creemos que el Espíritu Santo lo recibimos cuando somos bautizados, o muchas veces se dice, bueno, es que de repente, y Dios lo puede hacer así, sí. Dios es soberano, pero debemos que entender que a Pablo, cuando ascendió a los cielos, al tercer cielo, le reveló muchas cosas, y por eso es que Pablo ahora nos habla en este tiempo, la gracia, cómo recibimos al Espíritu Santo, creyendo en que Jesús murió, resucitó. Ahora, cuando usted sea bautizado, Dios es soberano, lo puede hacer, lo puede llenar. Podemos estar aquí como congregación y el Espíritu Santo puede venir. O sea, hay muchas formas de cómo se mueve el Espíritu Santo. De hecho, es algo que los mismos apóstoles desconocían cuando el apóstol Pedro es enviado a Cornelio, ¿verdad? Y que pensaban que solamente la salvación era para los judíos. Y Cornelio no era precisamente judío, que vivía ahí, no era judío, y vino de repente y fue bautizado él y toda su familia. Con el simple hecho de escuchar el mensaje de Dios, el mensaje por medio de salvación. Y el mismo apóstol Pablo, en el mismo apóstol Pedro, da testimonio a los demás apóstoles, lo que él pensaba y lo que Dios le mostró, ¿verdad? Que por medio de un sueño y después por medio de su propia experiencia que él tuvo que obedecer para ir a ese lugar,
a predicar la palabra y de repente ver el mover del Espíritu Santo en esas personas amén. hablando lenguas, ¿verdad? Siendo ministradas por el Espíritu Santo y Dios mostrándole su poder que podía fluir en cualquier persona y que para eso a mismo. mí, fíjese, cuando yo leí eso, que cuando los gentiles, cuando Pablo fue a la casa de Cornelio, Pedro, perdón, exactamente fue el mismo mover, dice que empezaron a hablar lenguas. Pero ¿por qué sucedió lo mismo? Y por eso le digo, es importante lo que nos lleva Pastor, ¿verdad? Hay que escudriñar la palabra para saber. Sabemos que los judíos, ¿qué buscan? ¿Cómo creen ellos? Ellos necesitan que ¿quiénes son los que buscan sabiduría? Los griegos. Cuando vino Pentecostés, dice que había mucha gente, muchos judíos, había Muchos de otros países. ¿Por qué fue ese mover sobrenatural? ¿Por qué fue ese mover de hablar en lenguas que eran idiomas de los que estaban ahí? Porque la gente que estaba ahí, si no veía algo sobrenatural, no hubieran creído. ¿Qué decían? Que estaban como para que los apóstoles creyeran que la salvación había llegado a los gentiles. ¿Qué tenían que ver? Señales. Un mover sobrenatural. Entonces, por eso es que el mismo mover, cuando fueron los apóstoles en el lugar alto, cuando fueron a los gentiles, fue el mismo mover, porque los judíos necesitaban para creer. Ahora no necesitamos ver, ahora tenemos que creer. O sea, es lo contrario. Si usted cree que Jesús murió, se llevó sus pecados o sus tiburonzotes, usted dice, Señor, me has limpiado, creo, el Espíritu Santo dice, Algo quiero agregar. Antes decía yo, cuando andaba en el mundo, decía yo no voy a dejar de tomar. Yo no voy a dejar de tomar, y se me hacía imposible. Pero cuando el pastor me dio la oración de fe, wow, era con todo. Con eso no tuve que ir a hacer un juramento para yo dejar de beber. Solamente tuve fe en Cristo y Él me quitó el alcohol así como que Se le ha hecho la obra. Bien, brother. solo por tener mi fe en Cristo. Él restauró mi vida, mi matrimonio que estaba. Wow. Es algo muy bueno. Muy tremendo, muy sobrenatural. Y es por eso, hermanos, amigos que nos ven, ¿verdad? Les traemos este mensaje y tratamos de hacer lo más simple para que usted lo pueda entender, ¿verdad? Sin el Espíritu Santo, sin la ayuda de Dios, sin el mover del Espíritu Santo en este tiempo, es muy difícil que podamos cambiar o que podamos, en este caso, como dice, por nuestro matrimonio. En el caso, bueno, no soy casado, ¿no? Pero he visto el mover del Espíritu Santo en mi vida, que yo digo, wow, así como dice, yo nunca pensé que algo pudiera cambiar. Y ayer hablábamos de eso, tanto rencor que había en mi corazón, tanto odio, tanta maldad. Ahora no digo que no, ¿verdad? Aún siguen hay cositas, pero ve uno ¿no? Ve uno el cambio que el Señor Jesús muchas veces también no cambiamos porque no queremos, porque no le entregamos a Dios lo que tenemos que entregarle, ¿verdad? Recordamos que el Señor Jesús es un caballero, Él lo va a entrar y te lo va a quitar. No, uno mismo tiene que entregárselo para que Él empiece a actuar. Hermano Polo. Amén. Si me permiten, voy a terminar con lo que estoy compartiendo y hermanos, nos quedamos ahí. Vamos a concluir con lo que estamos hablando. ¿Qué significa entonces ser llenos del Espíritu Santo, verdad? Amén. Dice, muchas veces la Escritura usa la expresión ser llenos de para señalar la condición de alguien que está siendo controlado por algo, ¿verdad? Escuche bien. Eso es muy importante, ¿verdad? No precisamente estamos tomando este ejemplo, ¿verdad? Un ejemplo de ellos es en Lucas 5:26. Y si lo puedes leer, brother, Lucas 5:26. 5:26 y Lucas 6:11. Vamos a tomar dos ejemplos. Justo porque Lucas 6:11 y Lucas 5:26. ¿Verdad? Lucas 6:11. Lo tenemos, brother. Lucas A ver, 6, ¿qué dice Lucas 6:11? ¿Lo tiene, mi brother? Dice, y ellos se llenaron de furor, ¿verdad? Dice, Ok, ¿se llenaron de qué? de furor. De furor. Entonces dice ahí en Lucas 5:26 que ellos se llenaron de furor. Entonces, según de lo que tú te llenes, así vas a obrar. Por eso decíamos, por eso el apóstol Pablo habla a los efesios, que no se llenen de vino, sino se llenen del Espíritu,
¿verdad? ¿Por qué? Porque según de lo que tú te llenes de esa manera vas a obrar, eso va a influenciar en tu vida. Si tú te llenas de vino, una persona que se llena de vino, y todos lo sabemos, el hermano está dando testimonio de lo que él era, ¿cómo se comporta una persona que está llena de vino? Todos sabemos, ¿verdad? Pero cuando tú te llenas del Espíritu Santo, No me recuerden. cuando tú te llenas del Espíritu Santo, tú vas a hablar de Dios, vas a compartir de Dios, vas a manifestar a Dios en tu vida. Y eso es lo que la gente no conoce, se le hace raro, se le hace extraño, ¿verdad? Lo que dice el mismo apóstol Pablo en Gálatas, al que el mundo no conoce y que por eso se le hace locura, se le hace, no lo entiende, se le hace una ridiculez, te llaman fanático, te llaman payaso, te llaman religioso, te llaman aleluya, y póngale lo que usted quiera. Pero la verdad es que es una relación personal con Jesús. Y que nosotros, yo un poco como ejemplo, porque yo también lo critiqué, yo también lo juzgué en su tiempo, porque yo también no conocía de Dios. Y yo lo hice, yo lo he compartido más de una vez aquí y lo sigo compartiendo para la gloria de Dios. Porque cuando Dios me quitó la venda de los ojos, pude entender cuando mi papá, mi mamá me hablaban de Dios, mis hermanas allí en México, y yo me burlaba de ellos, ¿verdad? Se me hacía ridículo, yo no entendía porque andaba perdido, andaba entre vicios, entre una vida vana, ¿no? Y no lo podía entender hasta cuando pues, realmente fue Dios que llegó a mi vida, ¿verdad? Porque a veces decimos, nosotros buscamos a Dios, pero realmente Él siempre nos ha andado buscando, ¿verdad? Y cuando Él llegó, me quita esa venda en los ojos, empiezo a ver el poder de Dios obrando en mi vida y empiezo a diferenciar una cosa de la otra. Empiezo a ver a aquellas personas con las que yo tomaba y todo lo que ellos hacían y lo veía yo mal, pero antes no lo veía yo mal, lo veía yo bien. Y antes cuando yo vi una persona que me compartía de Dios, siento que no era yo de los que condenaban tanto, ¿verdad? Pero ya en la bola yo escuchaba comentarios y yo decía, no, pues sí, tienen razón, ¿no? Están locos, como todo el tiempo en la iglesia, todo el tiempo hablan de Dios, siempre andan bien vestidos, que son payasos, porque uno se siente normal como uno anda vestido, todo cholo, con un paliacate, ¿verdad? Y no es tanto la vestimenta, pero sino que eso es lo que manifiestas. Dice la palabra de Dios, de la abundancia del corazón hablará la boca, ¿verdad? Entonces, lo que Dios quiere que le entreguemos nuestro corazón, y entregar nuestro corazón es prestar nuestros oídos para escuchar su mensaje y que ese mensaje pueda tocar nuestros corazones y podamos ver ese cambio de parte de Dios, ¿verdad? Entonces, eso es lo que dice Lucas, ¿verdad? Un ejemplo, se llenaron de furor. ¿Qué dice Lucas 5:26, hermano? Lucas 5:26 dice, y todos sobrecogidos de asombro glorificaban a Dios y llenos de temor decían, hoy hemos visto maravillas. ¿Verdad? Estaban llenos, ¿qué? De temor. ¿Por qué? Porque Jesucristo había hecho milagros en ese lugar. Y cuando una persona experimenta cosas sobrenaturales, cosas que la ciencia, el hombre no puede explicar, ¿qué es lo que pasa? Te asusta. Yo he compartido testimonio cuando yo tuve mi primera experiencia con el Espíritu Santo. Yo sentí que perdí control de mi cuerpo total. Sentí que mi cuerpo se deslizaba, se iba a caer. Me sentí muy débil, pero estaba yo sintiendo algo bonito que subía y bajaba. Una paz que yo nunca había experimentado, una presencia muy hermosa que la verdad me resistí. Y ahí es donde ahora entiendo que Dios es un caballero. Dice que llega a la puerta y toca. Apocalipsis 3:20. Él está en la puerta y toca. Si alguien oye su voz y abre la puerta, Él entra y cena con nosotros, ¿verdad? Y nosotros con Él. Pero si no queremos, no. Y yo, Jesús ya había estado tocando desde muchas veces. Esa ocasión también tocó. Y fue por un amigo que me invitó a pasar al frente a recibir a Jesús en mi corazón. Que yo pude experimentar eso y hasta las fechas comparto porque fue algo que vi. Y yo sé que cada uno experimenta a Dios de diferente forma, ¿verdad? Pero yo eso me marcó. Que di con muchas ganas de volver porque lo que me pasó en ese lugar fue algo que nunca había experimentado. Pero a la misma vez, cuando yo sentí que mi cuerpo se desvanecía, yo tuve miedo y abrí los ojos y me desconcentré, pero yo no vi nada más. Yo no vi nada más, solamente vi a esa persona que oraba por mí, pero yo seguía sintiendo esa presencia. Solo que así no dejé que me tumbara porque yo sentía que me iba para el piso. Aunque después, más experiencias con el Señor, Dios me ha quebrantado, Dios me ha doblado. Yo sé que es el Espíritu Santo porque Él te ministra de una forma muy especial, ¿verdad? Muy respetuosa, muy sana, que tú mismo entiendes que no es algo malo, sino es algo bueno que edifica en tu vida, ¿verdad? Entonces, ¿qué es lo que les pasó a estas personas? Dice que al ver a Jesús haciendo tantos milagros, se llenaron de miedo, ¿verdad?
fueron llenos de miedo, pero eso es lo que explica. No es lo mismo sentir miedo o ira que estar llenos de miedo o de ira. Son dos experiencias distintas. Una persona llena de miedo está controlada por el miedo, así como el que está lleno de ira ha sido controlado por la ira, al punto de que puede llegar incluso a hacer locuras. Punto 9 dice, ser llenos del Espíritu, entonces no es otra cosa que ser controlado por el Espíritu que mora en vosotros. Note esto, ¿verdad? El contraste de Efesios 5, 18. No os embriaguéis con vino en lo cual hay disolución, antes bien, sed llenos del Espíritu. Lo que sucede con una persona cuando se emborracha es que ha tomado tanto alcohol que su influencia lo domina. ¿La influencia de qué? Del alcohol o de las drogas o de lo que usted se meta, ¿verdad? Entonces dice, ese hombre está bajo el efecto de la bebida. Lo que Pablo nos dice aquí es que no debemos dejar que esto ocurra. No debemos permitir que el alcohol nos influencie de ese modo, sino que debemos dejarnos controlar por el Espíritu. Así como las bebidas afectan la mente, el corazón, la voluntad, así debemos ser afectados por el Espíritu en nuestra mente, en nuestro corazón y en nuestra voluntad. Esa es la similitud entre la borrachera y la llenura del Espíritu Santo, ¿verdad? Porque ¿cuántas veces no hemos escuchado eso que dicen a veces, no, ¿qué te pasó? Ya te lavaron la cabeza, ya te lavaron el cerebro. Sí. Pero la verdad es Más que común, somos ¿no? lavados el cerebro, el corazón, porque todo está mal. Todo está sucio. Porque sin Dios estamos totalmente perdidos. Amén. Y es necesario ser influenciados por el Espíritu. Y es por eso que hoy lo que dice el apóstol Pablo, lo que para el mundo es locura, para los hijos de Dios es poder del cielo, el poder de Dios, ¿verdad? Entonces, Amén. ahí le dejamos Amén. este Hermano Genaro, mensaje. sí, amén, hermano Genaro. Dele con todo, ese Amén, sí, me es estaba, tremendo, ¿no? Sí, realmente hay mucho, ¿verdad? Que aprender y mucho que enseñar. Yo me estaba enfocando, ¿verdad? En el 3:4 de Gálatas, donde dice, tantas cosas habéis pedido en vano. Hasta haciendo una pregunta y dice, si es que realmente fue en vano. Realmente hay mucha gente, ¿verdad? Que como nosotros, y como nos decía, usando el testimonio de nuestro hermano Sammy, ¿verdad? Que dice que traía tantas cosas en su vida, ¿verdad? Que no podía sacarlas, no podía andar buscando para acá y para allá, pero hasta que conoció a Jesucristo como nuestro Señor y Salvador, y creyó, recibió el Espíritu, y el Espíritu Santo está en él, porque así es como nos dice la palabra. Ahora, mucha gente tal vez ha de pensar, ¿cómo yo puedo recibir el Espíritu Santo si tal vez tengo una cola larga que igual nosotros estamos así, nosotros así veníamos, ¿verdad? Porque veníamos cargados, ¿verdad? Veníamos cargados de tantas cosas, ¿verdad? Y viendo este versículo, ¿verdad? Me lleva al versículo de Lucas, ¿verdad? Lucas 11, Lucas 11 del 10 al 13, ¿verdad? Porque y aquí dice la palabra, dice, porque todo aquel que pide recibe, y el que busca halla, y al que llama se le abrirá. Empieza con esa palabra el Señor. Como dice nuestro hermano, él buscaba cómo poder hacer todas esas cosas, ¿verdad? Pero más adelante dice, ¿qué padre de vosotros si su hijo le pide pan, le dará una piedra? O si pescado, en lugar de pescado le dará una serpiente? O si le pide un huevo, le dará un escorpión. Pues si vosotros, siendo malos, sabéis dar buenas dádivas, así a vuestros hijos, cuanto más vuestro Padre Celestial dará el Espíritu Santo a los que se lo pidan. Entonces, realmente, ¿cómo puedo recibir el Espíritu Santo? Si yo lo pido. Aquí está diciendo, exactamente por fe. Ahora, el hermano decía que él buscaba cómo sacar todo ese récord y todo eso. Realmente, hermanos, hermanas, no hay ninguna otra forma, sino creyendo, como decíamos desde el principio, primeramente, que nuestro Señor Jesucristo fue crucificado, resucitó y subió a los cielos. Desde que nosotros empezamos a creer en esa palabra, como el hermano recibió a Jesucristo en su corazón, dice que desde ese momento sintió algo que vino a transformar su vida.
Amén. Es solamente por el medio del Espíritu Santo. Aleluya. Amén, brother. Ahora, Uy, santo Dios. algo que en este momento me está poniendo el Señor, ¿verdad? Que el hermano ya, pues como decíamos desde un principio, ¿verdad? Tiene poco en la iglesia, pero se están viendo los frutos. Él mismo tiene que estar viendo los frutos del Espíritu en su vida. Mírenlo aquí. Exactamente, amén. Y ahora, no solamente eso, Aleluya, sino aleluya. que mientras nosotros buscamos la presencia de Dios en oración, en todo tiempo, somos llenos del Espíritu Santo. Y grandemente Dios lo va a usar a nuestro hermano, por medio de su Espíritu. Lo creemos. Amén. Porque como Creemos. ha sido un comienzo que... Dice la palabra de Dios que Dios nos llena del Espíritu Santo y nos hace libres. Y eso es lo que pasó. Amén. Y yo fíjese, y lo que también corroboraba, hermano, fíjese que cuando una de las cosas que Dios me dio cuando recibí a Cristo en mi corazón, lo primero que yo sentí fue paz. Y lo que yo quería preguntar a nuestro hermano, ¿qué sintió, brother, por primera vez cuando recibió a Cristo en su corazón? Y, por ejemplo, en mi caso yo también traía mucho rencor, traía mucho dolor, traía muchas cosas, muchas, pero cuando sentí ahora lo puedo decir que la presencia del Espíritu Santo, pero lo que yo sentí en ese momento, sí lloré, pero vino una paz a mi corazón, una paz, una tranquilidad. ¿Y qué es lo que en este tiempo, verdad, muchísima gente está buscando? La paz. Brother, ¿cuál fue su primera experiencia con el primera Espíritu Santo? experiencia, Quebrantamiento, wow, lloro. es sacar lo que uno tiene. Una paz. Rencores, todo eso, porque a veces pensamos que nosotros perdonamos, pero perdonamos de boca, pero de corazón no perdonamos, pero solamente con el Espíritu Santo y con Dios Es como puede. nos hace libre y vive uno más tranquilo, más feliz. Yo Aleluya. sentía yo unas cargas pesadas y hasta eso cuando fui apenas al retiro me sentí como más Ligero, ¿no? más Hay una película que de hecho, pues mucha gente que la ve, ¿verdad? ¿Cómo se llama? El Caminar del Peregrino. Y que Camino del Peregrino. que se la recomendamos. Es alguien que lleva una maleta, ¿verdad? Y todos son sus pecados, nuestros pecados. Y una maletota. Y me llama mucho la atención porque cuando ese hombre llega a la cruz, y como dice el brother, se arrepiente, ¿verdad? Ahí simulan en la película que le quitan esa carga. Yo dije, wow, cuánta carga andábamos trayendo en mi caso, ¿verdad? Tengo 10 años, 9 años de haber recibido el Cristo en mi corazón, 30 años cargando esa maleta. Y en este tiempo hay gente, ¿verdad? Que quizá tenga ese tiempo y siguiendo cargando esa maleta, sin saber que hay una esperanza, sin saber que hay alguien que quiere quitarle ese peso. Wow, qué poderoso. Pues de hecho, ve que la escritura en Romanos 10:9 que nos dice que si confesares con tu boca que Jesús es el Señor y creyeres, tenemos que confesar con nuestra boca que Jesús es, y creyeres en tu corazón que Dios le levantó de los muertos, serás salvo. Desde ahí viene, creemos que Jesucristo fue crucificado y muerto por nuestros pecados y que Dios le levantó de los muertos. Tenemos que confesar. Exactamente, dice, porque con el corazón se cree, ahí está, creer, fe. Dice, se cree para justicia, pero con la boca se confiesa para salvación. Desde ese momento ya somos salvos, pero desde ese momento también, como dice usted, siente uno paz, siente uno tranquilidad, algo como así ligero. ¿Por qué? Porque lo estás creyendo en tu corazón. Porque realmente hay personas que pueden hacer la confesión de fe, pero si no lo creen, siguen iguales. Así es. Amén. Y exactamente es uno de los puntos que vamos a ver la semana pasada. Pues pero ¿por qué no cambia? ¿O por qué no vemos que la persona cambie? Precisamente uno de los puntos es eso. No han creído que ya sus pecados fueron. Y qué bonito como el hermano está confesando con su boca. Cuando yo recibí a Jesucristo en mi corazón, yo lo creí. Y se ven los frutos porque él ha visto el cambio en su vida, en su familia. No solamente él fue el único que ha llegado. Perdóname porque estoy hablando de su testimonio, mi hermano, pero es para la gloria de Dios. Ayer nos hablaba de su testimonio, brother. Y yo dije, santo, ¿con quién estoy hablando? Y yo dije, 1, 2, 3, a correr todos. O sea, porque va a venir un tiempo en que nuestro hermano, ¿verdad?, hable abiertamente. De hecho ¿verdad?, va a haber un programa igualmente de testimonio. Ya comenzó. De hecho, estar aquí parado ya. Y sabe, yo pensé que
nuestro hermano Samuel es el Espíritu Santo, no se preocupe. Y yo dije, este brother es un corderito. Pero cuando empezó a decir que, ya, hermano, escribió un libro, dije, oh. Y uno comienza a entender, ¿verdad? Y dije, wow, ¿cómo? O sea, a veces uno piensa que solamente a uno lo puede sanar, ¿no? O a veces uno hace y dice, wow, Dios es tan glorioso, tan misericordioso que, brother, solo Dios pudo habernos quitado tantas cosas. Y solamente Dios es bueno, porque como dice su palabra, pide y se te dará. Realmente Él pidió ese cambio, Él deseó con su corazón. Y es como dice la palabra, dice, cuanto más el Padre Celestial dará su Espíritu Santo a todo aquel que se lo pide. Entonces realmente es la forma de cómo podemos recibir al Espíritu Santo. Realmente hay mucho que aprender, ¿verdad? Amén. Sí, de hecho les seamos sinceros, hay manifestaciones ya aquí en el programa del Espíritu Santo. Así que creemos que el Espíritu Santo está obrando en esta hora en sus vidas, ¿verdad? Y va a seguir obrando. Así que es importante, ¿verdad?, que no se pierda estos temas. Le volvemos a repetir, no es para vanagloriarnos, no es para exaltar nuestro nombre, sino solamente es para exaltar al que nos ha perdonado, al que murió en la cruz del Calvario, ¿verdad? Y seguirán llegando temas que son interesantes, ¿verdad? Y quiero recordarle que hay un manual en nuestras vidas, hay un manual que nuestro Señor, ¿verdad?, nos entregó y se llama la Biblia. Ahí están las instrucciones de cómo debemos vivir, ¿verdad? Y ese es el objetivo de este programa, ¿verdad? Como dice ¿cómo podemos decir? El versículo base del programa, ¿verdad? ¿Cuál es, hermano? Que vengan todos al conocimiento de la verdad, ¿verdad? Y que todos sean salvos, 2:4, ¿verdad? Es algo que el Señor quiere, que todos vengan al conocimiento de Él, que sean salvos. Amén. Así que, hermano Polo, no sé qué tiempo nos quede. Bueno, pues nada más para señalar, cerrar, vamos a darle una última lectura, cerrando con el texto que empezamos, Gálatas 3, 1 al 5, ¿verdad? Vamos a irlo desglosando un poquito. Dice ahí con signos de afirmación, oh Gálatas insensatos. La palabra insensato quiere decir necio, ¿verdad? Necedad. Gálatas 3, 1 al 5. Oh Gálatas insensatos, el apóstol Pablo está reprendiendo a estos hermanos, ¿verdad?, de la iglesia de los Gálatas. Dice ahí, oh Gálatas necios. Y dice una pregunta ahí, ¿quién os fascinó? La palabra fascinar es quién os embrujó, quién os engañó, ¿verdad? Fascinó para no obedecer a la verdad. A vosotros, ante cuyos ojos Jesucristo fue presentado, o sea, sorprendido porque eran personas que sabían del Evangelio, sabían del sacrificio de Jesús y se estaban desviando de la verdad, ¿verdad? Porque dice ahí, a vosotros, ante cuyos ojos Jesucristo fue ya presentado claramente entre vosotros como crucificado. Dice el 2, esto solo quiero saber de vosotros. Ahí es una pregunta, es una palabra de confrontación, ¿verdad? Esto quiero saber de vosotros. ¿Recibiste, es una pregunta más, ¿recibiste el Espíritu por las obras de la ley o por el oír con fe? ¿Verdad? Es una pregunta bien certera, ¿verdad? Antes del Antiguo Testamento, sabemos que todo el Antiguo Testamento viene de la ley de Dios. Y cuando viene Jesús, es el cumplimiento de la ley y empieza el tiempo de la gracia, ¿verdad? Y en el tiempo de la gracia, ya la ley queda invalidada porque empieza el tiempo de la gracia y viene a ser por medio de la fe, ¿verdad? Por medio de la fe, dice la Biblia, no es por obras para que nadie se gloree, ¿verdad? Sino es por medio de la fe. Entonces es importante entender que esas personas lo que estaban haciendo, estaban volviendo a su pasado, y eso es lo que muchas veces nos corrompe como pueblo de Dios, ¿verdad? Nos daña como pueblo de Dios, que entendiendo el sacrificio de Jesús, empezamos a ver las obras de cada uno de nosotros, ¿verdad? Y no entendemos que a esas personas lo único que les hace falta es ser llenos del Espíritu Santo. Y no puede ser lleno obligadamente, el mismo tiene que sentir esa necesidad, porque el Espíritu de Dios ya mora en ellos, y porque ellos ya saben. Yo me he encontrado con hermanos que me han dicho, aunque andan perdidos, todo eso, pues dicen, pero ya no es igual. Ya no vuelve a ser igual, ya no es lo mismo como cuando antes te emborrachabas. Hoy ya hay un sentir dentro de ti que te está, que tú, aunque te drogues, aunque tomes, aunque hagas lo que hagas,
ya no lo disfrutas como cuando no conocías. Y es un testimonio de un hermano que está aquí entre nosotros. Y dije, wow, es verdad. Pero eso lo experimenta hasta uno. En los tiempos difíciles, en los tiempos de prueba, en los tiempos de aflicción, yo mismo me he meditado y pensado, pero ¿cómo puedo volver hacia atrás? Si yo mismo he visto ese cambio de Dios en mi vida. Yo antes no podía, yo también fui una de las personas que tuve que llegar a ir a un juramento. Pero realmente cuando entendí la palabra, que no es por el jurar, sino es por nuestro hablar, que tú sí seas sí, que tú no seas no. Lo que tú digas, si tú te mantienes en tu palabra, eso es lo que va a hacer. Si tú dices sí, tu palabra tiene que tener ese poder de sí. Porque si tú dices sí, pero después dices, ok, ya no, mejor me arrepiento, eres una persona de doble ánimo. Y es lo que le estaba pasando a los Gálatas, que les dice insensatos, necios, no quieren entender. Después dice ahí, en el 3, tan necios sois, ¿verdad? Afirmando lo que estaba diciendo arriba, tan necios sois, dice una pregunta, habiendo comenzado por el Espíritu, ahora vais a acabar por la carne. Y es que es importante entender que la ley, la carne se somete solamente a la ley, ¿verdad? Una persona deja de tomar si tiene un policía detrás de él. Ay, santo Dios. Pero Dios no quiere obligarnos a nada, Él quiere que decidamos esa decisión. Ese es el libre albedrío que nos dio desde un principio. Es tu decisión. Y eso es lo que le estaba pasando a ellos, que ellos estaban volviendo a las obras que ellos hacían para poder agradar a Dios. Y es lo que mucha gente a veces empieza a hacer nuevamente. Piensan que porque una vestimenta, piensan que por yendo a un lugar específico, que ahí sí hay presencia de Dios, y no se dan cuenta que la presencia de Dios está en nosotros. Y que realmente no hemos buscado esa llenura de parte de Dios, porque si Dios está donde tú vayas, va a haber convencimiento de que Dios está a tu lado, ¿verdad? Entonces dice ahí, tantas cosas habéis padecido en vano, si es que realmente fue en vano. Aquel pues que os suministra el Espíritu y hace maravillas entre vosotros, ¿lo hace por las obras de la ley o por el oír con fe? ¿Verdad? ¿Quién es el que hace las cosas imposibles? Dios, a través de su Espíritu. Y no lo hace por la ley, lo hace por la fe, ¿verdad? Y ese es otro tema, pero es importante señalar lo que Jesús enseña acerca de la fe. Que si tuvieras fe como un grano de mostaza, dirías este monte o este sicómoro, muévete y échate al fondo del mar, y ciertamente lo haría. Cuando tú tienes fe en algo que tú lo ves imposible, la Biblia dice que para lo que para el hombre es imposible, para Dios es posible. Y hemos visto un montón de testimonios aquí en esta casa, ¿verdad? Y yo, ¿cómo puedo convencer que me voy a otra iglesia porque ahí sí está Dios? No, la iglesia eres tú. La iglesia es cada uno de nosotros. El apóstol Pablo lo enseña y dice, ¿no sabéis que vosotros sois el templo de Dios? Morada del Espíritu Santo. Entonces, ¿dónde va a venir a llenar el Espíritu Santo? En tu vida. Si tú estás pensando que el Espíritu Santo viene a llenar esa casa, estás equivocado. El Espíritu viene donde están 2 o 3 congregados en su nombre. Ahí está Él, ¿verdad? Y si 2 o 3 se ponen de acuerdo en su nombre, Él lo va a hacer, ¿verdad? Entonces, aquí estamos de acuerdo, compartiendo el mensaje de Dios. Y este es el mensaje que les dejamos en esta noche, ¿verdad? Yo con eso me despido, hermanos, y esperamos verlos el próximo programa, que sigan adelante y compartiendo con nosotros. Amén. Amén. Recuerde que la próxima semana es el fruto, ¿verdad? Ya ahora estamos estudiando cuando una persona tiene ya el Espíritu Santo, ya mora en él, vamos a ver el fruto. Amén. Hermano Sammy, ¿qué le diría a nuestros oyentes, a nuestros amigos, a los que nos escuchan? ¿Qué le diría? ¿Que busquen a Jesucristo? Bueno, que sí hay una salida, que Jesús es el camino, la verdad, y es lo que tienen que hacer. Nosotros siempre estamos buscando lo de afuera, el amor, el cariño, pero no lo van a encontrar. Con Dios siempre van a tener ese amor. Amén. Si a mí me cambió, a todos los puede cambiar. Aleluya. No hay posible para Dios. Exacto. Así Amén. que sigan adelante y busquen su espada, que es la Biblia. Aleluya, mi brother, santo Dios. Gloria a Dios por la vida de nuestros hermanos, ¿verdad? Gloria a Dios. Hermano Genaro. Amén. Sí, pues estamos terminando, ¿verdad? Yo solamente quiero agregar un versículo, ¿verdad? Conforme a la escritura, ¿verdad? Que habla, y como nos decía nuestro hermano Polo, ¿verdad? Que aquí está como está llamándole la atención, ¿verdad? A estos hermanos, ¿verdad? Que dice, ya conocían mucho de la palabra, pero se desviaban, querían ir, más que nada querían seguir su carne en vez del Espíritu.
Y dice en 1 Corintios 6, 17, ¿verdad? Dice, pero el que se une al Señor, un espíritu es con él. Huid de la fornicación. Cualquier otro pecado que el hombre cometa está fuera del cuerpo, mas el que fornica contra su propio cuerpo peca. ¿O ignoráis que vuestro cuerpo es templo del Espíritu Santo, el cual está en vosotros, el cual tenéis de Dios, y que no sois vuestros, porque habéis sido comprados por precio? Glorificar pues a Dios en vuestro cuerpo y en vuestro espíritu, los cuales son de Dios. Entonces, hay personas que, vamos a ser sinceros, hay personas que sí, estando en el Evangelio y han caminado de la mano de Dios, se regresan para atrás, se regresan al mundo. ¿Por qué? Porque le dan gusto a su carne. Y aquí dice la palabra que los que son en Dios son un solo espíritu, los que están con Dios. Y realmente aquí tenemos que reconocer que somos templos del Espíritu Santo. Realmente dice la palabra que el Espíritu está en nosotros, porque ya somos de Dios, ya no somos del mundo. Lamentablemente algunos hermanos se dejan llevar por sus deseos, sus pasiones y se vuelven al mundo. Prefieren ser del mundo en vez de ser de Dios. Pero dice aquí la palabra que ya somos de Dios. Tenemos que tener fe en esa palabra, que ya somos de Dios, que somos de Dios mientras ya estamos como el testimonio que daba nuestro hermano, desde que recibimos a Jesucristo en nuestro corazón y creemos que Jesucristo es nuestro Señor, el Espíritu Santo está en nosotros. Y automáticamente somos templo del Espíritu Santo y somos ya de Dios. No hay vuelta atrás, mis hermanos. Aleluya. Y algo que verdad le hago una invitación a aquel que tal vez está conociendo de Dios por primera vez o segunda vez. Busca con todo tu corazón al Señor para que recibas de su Espíritu y que de esa manera puedas vencer todo obstáculo. Dice la palabra, ¿verdad? La dábamos hace 8 días, que dice que no es con fuerza ni es con ejércitos, sino con su Santo Espíritu. Todo aquello que te agobia, todo aquello que quiere invadir tu vida a causa mala, todo se puede vencer por medio del Espíritu de Dios. Aleluya. Amén. Pero tenemos que anhelarlo, tenemos que pedírselo al Señor y sus palabras. Amén, amén. Igual, Gloria sí, a Dios. amén, gloria a Dios, y es una gran verdad. Sí se puede, ¿verdad? Habrá gente en este momento que quizá esté en desesperación, al igual que en un momento estuvimos nosotros, ¿verdad? Buscar una solución, buscar algo que nos ayude, que realmente nos ayude. Le vuelvo a repetir, la palabra de Dios nos enseña de muchos mujeres, ¿verdad? En este caso había un centurión, ¿verdad? Que fue a pedirle ayuda a nuestro Señor Jesús, ¿verdad? Y que a través de una palabra que fue enviada, ¿verdad? Él mismo reconocía que era pecador, ¿verdad? Y decía, no es bueno que vayas a mi casa, solamente manda la palabra y mi siervo será sanado, ¿verdad? Y esa es la misma invitación que nuestro Señor Jesús, el Espíritu Santo nos hace, que sigamos buscando. El decirle que busque es que usted vaya a un lugar donde le enseñen la Biblia, ¿verdad? Porque usted dirá, bueno, pero ¿a dónde lo busco, verdad? Yo tengo y se lo digo con mi corazón, una mala experiencia, porque a mí me decían, no me veas a mí, ve a Dios. Y yo decía, ¿y será? Yo comenzaba y decía, ¿será que se me va a aparecer o a dónde lo tengo que ver? Y me decían, no me veas a mí, ve a Dios, pero ¿a dónde lo veo? ¿Será que se me va a aparecer? No, ¿verdad? Nosotros como hijos de Dios tenemos que reflejar a Dios, ¿verdad? Y cuando nosotros le decimos que busque a Dios, es que vaya a un lugar donde le enseñen la palabra, que usted estudie la palabra, que aprenda a orar, que aprenda a hablar con Dios, ¿verdad? Cuando nosotros le decimos busque a Dios, nos estamos refiriendo a eso, a que usted vaya a un lugar donde le enseñen la palabra de Dios, ¿verdad? Donde usted hoy pastor daba una palabra muy certera, ¿verdad? De que Dios usa hombres, ¿verdad? Dios mismo no va a bajar y le va a decir, ven mijito, siéntate aquí, mira, a ver, trae tu Biblia y te voy a... No, Dios usa hombres para que nos enseñe, para que nos guíen, ¿verdad? Entonces esa es la invitación, amado hermano, amado amigo, ¿verdad? Que nos ve, busque, ¿verdad? Un lugar donde pueda, si usted vive por esta zona, ¿verdad? Estamos aquí en la 196 de la River Street, donde nos reunimos los días jueves, domingos a las 7 y 2:30 de la tarde, amén. Así que pues nos quedamos con eso, hermanos. Si usted quiera recibir hoy, ¿verdad? Por fe, si usted siente ese agobio de que ya no puede con sus pecados, ¿verdad? De que esos pecados ya le pesan, y usted ya no encuentra forma de cómo quitarse ese peso, ¿verdad?
lo invitamos a que haga la oración de fe, ¿verdad? Que crea que Dios, ¿verdad? Nuestro Señor Jesucristo murió en la cruz del Calvario, ¿verdad? Que resucitó al tercer día, ¿verdad? Y ascendió a los cielos, amén. Así que hacemos la oración de fe, amados hermanos. Amén. Hermano Polo, ¿está listo para hacer la oración? Amén. Dice el libro de los Hechos, ¿verdad? En las predicaciones de los apóstoles, ¿verdad? Cuando le cuestionaban qué necesitaban para ser salvos, ¿verdad? Y las respuestas de ellos eran que recibe al Señor Jesús y serán salvos tú y toda tu casa, ¿verdad? Wow, Lo que mencionaba mi hermano Genaro en Romanos 10, 9 y 10, ¿verdad? Que si confesaras con tu boca y creyeres en tu corazón que Jesús es el Señor y que Dios el Padre le levantó de entre los muertos, serás salvo. Esto es por medio de la confesión de labios y creerlo en tu corazón, ¿verdad? ¿Verdad? Y esto es lo que hemos recibido y esto es lo que compartimos, ¿verdad? Si tú en este día has escuchado esta palabra y quieres hacer esta oración con nosotros, te invitamos a que repitas juntamente con nosotros. Señor Jesús, hoy reconozco que soy pecador, y que mis pecados me separan de ti. Pero hoy entiendo que tú un día viniste a morir por mí y muerte de cruz para perdonar mis pecados. Te recibo como mi Señor y mi Salvador. Y te pido que escribas mi nombre en el libro de la vida, para que yo pueda ir a habitar en la eternidad contigo. Gracias, Señor Jesús. Amén. Y amén. Si tú has creído esta oración, ¿verdad? Te invitamos, como dicen los hermanos, a asistir a un lugar donde te prediquen la Biblia, ¿verdad? Te enseñen la palabra de Dios, y que dice la Biblia que la fe es por el oír y el oír la palabra de Dios, ¿verdad? Así es que hoy quizás has recibido un grano de mostaza, ¿verdad? Un grano de fe, pero esa fe tiene que ir en aumento, tiene que ir creciendo, y conforme tú vayas experimentando a Dios, ¿verdad? Conforme tú vayas experimentando al Espíritu Santo, que hoy fue el tema, ¿verdad? Desde este momento, si tú has orado con nosotros, el Espíritu Santo ha llegado a tu vida. Y Él mismo te guiará, pero tienes que obedecer al Espíritu Santo, ser sensible al Espíritu Santo. Y si Él está tocando, está en una iglesia por ahí, en un lugar donde hay reuniones para predicar la palabra, ve, asiste, sin temor, sin miedo, porque sin duda Dios te va a ayudar. Amén. Que Dios te bendiga y muy buenas noches. Amén. Nos vemos la próxima semana, amados hermanos. No se lo pierdan, ¿ok? Bendiciones. Dios bendiga. Amén.